Hola, hola y bienvenidos. En este vídeo voy a resolver el presente problema que dice determina el circuito equivalente de Thevenin del área sombreada de la red en configuración de puente de la figura. Bien, observes este circuito. Hay una fuente de tensión de 72 voltios y un puente de 5 resistencias. La resistencia que nos está marcada es RL, es decir, se debe analizar a esta resistencia aplicando el teorema. Bien, antes de comenzar los invito a que se suscriban y dejen sus comentarios al finalizar este vídeo. Veamos solución. Para encontrar el circuito Thevenin, debe considerar que el teorema establece, si quieres analizar un elemento de cualquier circuito, puedes retirar ese elemento y el resto del circuito se puede reemplazar por una fuente de tensión y una resistencia conectados en serie. A esa configuración le puedes añadir en serie la resistencia retirada inicialmente. Esta vendría a ser la resistencia retirada con terminales A y B. Asimismo, el voltaje de la fuente de este circuito se denomina voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. La cuestión de este teorema es encontrar el valor de la resistencia y el voltaje Thevenin. Porque una vez que se cuenta con esos valores, este circuito es sencillo y se puede averiguar todo con respecto a la resistencia RL. Es decir, se puede analizar fácilmente a este elemento. Ahora, para encontrar este circuito, Existen 4 pasos. El primero es tan sencillo como ubicar el elemento que se busca analizar dentro del circuito. Y tal como se observa en esta imagen, la resistencia que se busca analizar es RL. Una vez que identificas al elemento, simplemente retiras y ahora a partir de este circuito vienen los siguientes pasos que son para encontrar la resistencia y el voltaje Thevenin. El segundo paso es hallar la resistencia Thevenin. Por lo tanto, escribiré de este lado, hallamos R de Thevenin. Para hallar la resistencia Thevenin, el teorema es muy claro. Dice que debes cortocircuitar en caso tengas fuentes de tensión. Y en caso tengas fuentes de corriente, debes dejarlo como un circuito abierto. ¿A qué se refiere? Pues es algo muy sencillo como retirar la fuente, cualquiera, sea de tensión o de corriente, y una vez que retiras, si es tensión, cortocircuitar es reemplazar por un conductor más. Y una vez que tienes cortocircuitado, el teorema dice, encuentre la resistencia equivalente vista desde las terminales que has marcado, es decir, A y B. Y ahora, ¿cómo encuentro la resistencia equivalente en este circuito? Primero observemos que al cortocircuitar la fuente de tensión, lo que se logra es que la terminal superior, este extremo que estoy marcando, le puedo llamar con una letra C, por ejemplo, viene a ser la misma que se encuentra en la parte inferior. También le puedo llamar C. Asimismo, este es el nodo A y este otro el nodo B. Nadie se puede oponer a eso. Y ahora, ¿qué es lo que tengo? Veamos con más detalle. Entre C y B tengo la resistencia R1 de 6 ohm y también entre C y B tengo R3 de 3 ohm. Eso significa que estas dos resistencias están en paralelo. Y lo mismo sucede entre A y C con las resistencias R2 y R4. Para que se entienda mejor, puedo graficar de este lado. Puedo ubicar los puntos A, B y C de esta manera. Y ahora, a partir de este circuito, fíjese que entre C y B tengo R1 de 6 ohm. Ok, entre C y B tenemos R1 de esta manera y R1 tiene 6 ohm. Entre C y B también tengo la resistencia R3 de 3 ohm. Por lo tanto, escribo del mismo modo R3. R3 está entre C y B, cuyo valor es 3 ohm. Ahora lo mismo entre A y C. Entre A y C tengo a R4 con valor de 4 ohm y también tengo a R2 cuyo valor es 12 ohm, tal como estoy indicando.
Bien, entonces de esta manera se observa con más detalle las resistencias R1, R3 en paralelo, al igual que R4 y R2. Y puede encontrar la resistencia equivalente con mayor facilidad. De este lado indicaré que R1 está en paralelo con R3, al igual que R4 y R2. Quiere decir que si voy sumando las resistencias para encontrar el equivalente R entre A y B, esa resistencia equivalente es la suma de R1 y R3 en paralelo con R4 y R2. Puedo aplicar la fórmula directamente cuando tengo dos resistencias en paralelo, que no es más que el producto de las dos resistencias en cuestión entre la suma. De esta manera, y lo mismo para R2 y R4. Puedo reemplazar los valores, ya que los valores son conocidos, y tengo que la resistencia equivalente es igual al producto de R1 por R3. Ese producto es 6 por 3, puedo escribir directo, 18, y la suma es 9. Más el producto de R2 por R4, que es 12 por 4, 48, entre la suma, que es 16, y eso resulta 18 entre 9, 2, más 48 entre 16, que es 3, un equivalente de 5 ohm. Esta resistencia equivalente es la resistencia Thevenin, cuyo valor es 5 ohm, tal como se observa. Una vez que tengo la resistencia Thevenin, acabo de cumplir el segundo paso. El tercer paso es hallar el voltaje Thevenin, y lo voy a escribir en este lado. Hallamos V de Thevenin. Para encontrar el voltaje Thevenin, nuevamente se debe analizar a partir de este circuito, tal como lo indiqué inicialmente. Para ello voy a volver a copiar. Bien, por un tema didáctico, puedo volver a dibujar este circuito de la siguiente manera y no afecta en nada. Simplemente es algo visual para que se vea mejor. Por ejemplo, la resistencia que acabo de quitar, R2, puedo dibujar de esta manera y tendré R2 en esta parte. Y lo mismo para el resto de resistencias. Y me queda de esta manera, y a partir de este circuito modificado trabajaré para encontrar el voltaje entre las terminales, que viene a ser el voltaje Thevenin. Observe el nodo de la parte superior, C, ya no es el mismo que la parte inferior, debido a que en este caso estoy considerando la fuente, de tal manera que llamaré un C', por ejemplo. Los nodos son diferentes. Pero, ¿qué es lo que se puede observar entre el nodo superior y el nodo inferior? Básicamente, puedo decir que tenemos tres ramas en paralelo. La primera con la fuente de 72 voltios, la segunda rama con las resistencias R1 y R3 en serie, y la otra rama con resistencias R2 y R4 en serie. También debe considerar que cuando tenemos esta configuración, las tensiones en cada rama vienen a ser las mismas. Significa que hay una diferencia de potencial de 72 voltios entre el nodo C y el nodo C'. Pero, ¿qué es lo que ando buscando? Lo que ando buscando es el voltaje Thevenin, y para ello puedo aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en este circuito, por ejemplo. ¿Y qué es lo que me hace falta? La caída de tensión, es decir, el voltaje en R1 y en R2, y no tengo esa información. Por lo tanto, considerando lo que acabo de mencionar, que el voltaje entre el nodo C y C' es 72 voltios y que hay caídas que se reparten entre R1 y R3, puedo aplicar la regla de la división de tensión. 72 voltios está dividido entre R1 y R3. Por lo tanto, si quiero encontrar el voltaje en R1, la regla práctica me dice que esto es igual al voltaje total multiplicado por la resistencia en la cual se está buscando averiguar entre la suma de las dos resistencias que están en serie, es decir, R1 y R3. Y lo mismo para el voltaje en R2, al cual llamaré V2. Aplicando la regla práctica, esto viene a ser igual al voltaje total E multiplicado por R2 entre la suma de las dos resistencias en serie, R2 y R4.
Los valores son conocidos, por lo tanto puedo reemplazar directamente 72 multiplicado por R1, es decir, 72 por 6, entre la suma de las dos resistencias R1 y R3, que viene a ser 9, y este resultado es 48 voltios. En la parte inferior, para V2, tengo 72 multiplicado por 12 entre R2 más R4, que es 16, y esto resulta 54 voltios. Ahora que los valores de V1 y V2, es decir, las caídas en R1 y R2, cuyas polaridades son, al igual que la fuente E, de esta manera, más y menos, V2, puedo aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Recuerda que la ley de voltaje de Kirchhoff dice que la sumatoria de todas las subidas y bajadas de tensión de un circuito cerrado es igual a 0. Puedo asumir la polaridad del voltaje Thevenin en dirección horaria, por ejemplo, y ahora aplico la ley de voltaje de Kirchhoff, considerando las polaridades indicadas. Ingreso de este lado con el signo menos, ahora menos V1 y más V2. Eso significa menos el voltaje entre las terminales, menos V1, más V2, igual a 0. Reemplazo valores, el voltaje entre las terminales es lo que estoy buscando hallar, menos V1, que es 48, más 54, de donde tengo que el voltaje entre A y B es 6 voltios, es decir, el voltaje Thevenin es 6 voltios. Y de esta manera se encuentra la información faltante para el circuito Thevenin. Puedo regresar al circuito inicial y diré que el voltaje Thevenin es 6 voltios y que la resistencia Thevenin que me ha resultado es 5 ohm, tal como he calculado en esta parte, como se observa. Bien, y justamente el problema me dice determine el voltaje Thevenin. Ya lo tengo, y a partir de este circuito, en otros problemas podrían pedirse corriente, potencia, tensión en RL y se puede responder con gran facilidad. De esta manera se resuelve el presente problema. Si hay alguna duda, crítica o sugerencia al respecto, lo pueden dejar en los comentarios. Gracias y hasta otra oportunidad.